Olá, boa tarde novamente. É com muita satisfação que estamos iniciando, então, o último simpósio do dia e do ano feminina, que é o simpósio sobre o impacto da Covid-19 sobre a saúde feminina. Esse simpósio ele é uma parceria com a ALEG, a Associação Latino-Americana de Endocrinologia Ginecológica. Então, eu dou as boas-vindas também aos membros de ALEG, bem-vindos, e vou passar a palavra, então, à nossa presidente da ALEG, a doutora Alejandra Elizalde Cremonte, que vai, então, dizer algumas poucas palavras sobre a sociedade e apresentar os nossos palestrantes. Por favor, Alejandra. Estás muda. Perdão. Perdão. Eu tenho vídeo para apresentar um pouco a história de que se trata a ALEG. A ALEG é uma associação que se ocupa de las mujeres en todas las etapas de la vida. Es un honor para nosotros ser parte de este gran congreso. Gracias a la doctora Polymara Spritzer, parte de nuestro board, y queremos, junto con ella y con todos los miembros que participan en este simposio, invitarlos a formar parte de ALEG y sumarse para cumplir nuestro objetivo social y científico. Vamos a pasar un vídeo compartir un vídeo con la apresentação. Boa tarde. Sou a doutora Alejandra Elizalde Cremonte, presidente de ALEG, e, conjuntamente com a doutora Polymara Spritzer, membro do Conselho de Administração de ALEG e presidente deste grande evento, gostaríamos de lhe dar as boas-vindas ao simpósio de ALEG. Quero me desculpar por qualquer erro de linguagem que eu possa ter cometido. A ALEG é uma associação formada por formadores de opinião de todas as Américas, que integra, estuda, trabalha e busca melhorar a qualidade de vida das mulheres em distintas fases de suas vidas, além de formar ilustres colegas médicos e bioquímicos, e ultimamente incorporamos psicólogos e enfermeiros. Como o próprio nome diz, é uma associação latino-americana e pretendemos chegar a todos os cantos do nosso querido continente. Convidamos a você a fazer parte dela e a trabalhar para cumprir nosso objetivo científico e social. Desde sua primeira descrição em dezembro de 2019, a doença de coronavírus 2019, Covid-19, se espalhou pelo mundo, causando mais de 245 milhões de casos confirmados e 5 milhões de mortes em 1º de novembro de 2021, diz a OMS. Os últimos 18 meses, a comunidade científica decifrou a biologia do SARS-CoV-2 e a fisiopatologia do Covid-19 e desenvolveu medidas e tratamentos preventivos e curativos. Em dezembro de 2020, várias vacinas profiláticas foram aprovadas, outras estão em procedimento e uma grande campanha de vacinação começou. Neste simpósio, queremos deixar um vislumbre do que acontece com as mulheres nas diferentes fases de suas vidas em relação a esta doença. Para isso,
Elas falarão. Doctora Milagros Sánchez Torrejón, de Perú. Ella falará de los adolescentes con contracepción. Ella es médica cirujana con especialidad en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de San Marcos, especialista en salud del adolescente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestra en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fellow de la Federación Internacional de Ginecología de la Niñez y Adolescencia, expresidente y fundador de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro de ALEC, asesor del Comité Director de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia, maestra latinoamericana de endocrinología ginecológica ALEC. Tiene como experiencia profesional cargos de gerenciamiento en diversos tipos relacionados a salud en gestión pública, amplio conocimiento en políticas y servicios de salud, sobre todo en la fase de la salud reproductiva. Es médica asistente del servicio de obstetricia de alto riesgo del Hospital Guillermo Almenara, fue gerente general de beneficios de salud, es jefe de salud reproductiva del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, es fundadora y servicio de ginecología pediátrica y adolescente del Instituto de Salud de la Niñez desde hace 10 años y tiene varias publicaciones. El doctor Lucas Bandeira Marchesán, de Brasil, él nos hablará del ciclo menstrual y la ovulación. Él es graduado en Medicina de la Universidad Federal de Santa María, posee una especialización en Medicina Interna del Hospital Universitario de Santa María, con una residencia en Medicina Interna del Hospital Nuestra Señora de la Concepción de Porto Alegre y residencia médica completa en endocrinología del mismo hospital. Posee un título de especialista en endocrinología y metabolismo de la Sociedad Brasileira de Endocrinología y Metabolismo. Es maestro en endocrinología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y tiene muchísimas publicaciones científicas. El doctor Peter Chedraui Álvarez, de Ecuador, que es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de Ecuador, y profesor visitante de universidades de Europa y de Estados Unidos, director del Instituto de Salud Integral de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, editor en jefe del Gynecological Endocrinology, que es el órgano oficial de IGE, autor de múltiples proyectos de investigación y publicaciones científicas, y nos hablará de la mujer embarazada. Y por último, nos hablará de la mujer climatérica el doctor Raúl Domínguez González, de México. Él es un médico cirujano certificado y recertificado en ginecología y obstetricia, director de la Clínica de Climaterio y Menopausia del Hospital ISTE de Torreón, jefe de División de Obstetricia y Ginecología del Hospital Ángeles Torreón, miembro del Consejo Consultivo del Hospital Ángeles Torreón, presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, maestro latinoamericano de endocrinología ginecológica, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, profesor titular de la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital ISTE de Torreón, Universidad de Monterrey, profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, Argentina, asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, autor y coautor de múltiples publicaciones científicas. Caros profesores, nós ouvimos vocês. Muito obrigada. Muy buenas tardes con todos los que están conectados a este magno evento. Quiero agradecer en primer lugar a la comisión organizadora del 18º encuentro
de Endocrinología Femenina, asimismo a la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica por la invitación a compartir en esta mesa tan selecta que podamos compartir con tantos expertos. El tema asignado para esta simposio es el de impacto de COVID-19 en la salud femenina. Particularmente me corresponde hablar sobre el impacto en los adolescentes con contracepción. Así que voy a empezar diciendo que el impacto de COVID-19 ha sido en todo el mundo y en todos los sectores de la sociedad. Pero a diferencia del impacto, sí está marcando diferencias. El virus parece tener diferencias entre pobres y ricos, entre jóvenes y ancianos, entre hombres y mujeres. En realidad, lo que ha hecho esta crisis sanitaria ha sido profundizar mucho más las desigualdades. Y es por eso que el día de hoy, ya que se está grabando esta conferencia, podemos decir que la situación de la pandemia de COVID-19 en el mundo al 23 de marzo es de 475 millones 377.335 casos de coronavirus, fallecidos más de 6 millones y recuperados también más de 410 millones. Estas cifras ustedes las pueden encontrar y diariamente va cambiando. Pero si bien los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, es el grupo etario que menos afectado ha sido, sin embargo, los efectos de esta pandemia realmente son graves en su repercusión en su salud, sino también en el bienestar social y en la economía de aquellos países que no están invirtiendo en esta población de jóvenes y adolescentes. ¿Cómo lo vamos a poder ver más adelante? Y así, por ejemplo, un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas nos dice que el impacto de la pandemia de COVID-19 en los países de ingresos bajos y medianos va a variar entre 13 y 51 millones de mujeres que podrían tener dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos modernos debido a las medidas de distanciamiento social dictados en cada uno de los países. Del mismo modo, todos sabemos que los adolescentes de por sí ya tienen dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva. Sabemos que hay muchísimas barreras para que ellos puedan llegar, particularmente en los países de Latinoamérica, donde todavía en algunos sitios los adolescentes no pueden ir solos o tienen que ir con una persona acompañada para registrar las atenciones, y menos será cuando se trate de métodos anticonceptivos. Por eso que COVID-19 ha agravado este problema, como lo vamos a ver a continuación. Un estudio presentado en el año 2021, hace poco, del impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en países de ingreso mediano y bajo, podemos concluir que hay 5 efectos muy importantes. En primer lugar, está el acceso limitado a los servicios de salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, está el cierre de las escuelas, lo que ha traído probablemente un aumento en la tasa de matrimonios en algunos casos o de uniones precoces en una gran mayoría. Asimismo, hemos visto cómo las tasas de violencia sexual o de pareja durante COVID-19 se han visto incrementadas. Ni qué decir de la interrupción de los servicios de atención a la maternidad, y finalmente esto ha abierto espacios para que los adolescentes trabajen en situaciones más riesgosas o incluso en situaciones de explotación. Pero al mismo tiempo también debemos decir que ha abierto la oportunidad de mejorar algunos servicios de salud sexual y reproductiva a través de la telemedicina, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, y ha hecho que también los gobiernos, los ministerios de salud
vayan desarrollando políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, particularmente de los adolescentes. Veamos entonces ahora cómo ha sido este efecto. Esto es un estudio del PNUD, realizado en algunos países seleccionados de América Latina y el Caribe, y se hace una especie de cálculo, una proyección de cómo sería el descenso de la prevalencia de la anticoncepción si la cobertura de atención ocasionada por COVID-19 disminuía en el 5, en el 10 y en el 25%. De por sí sabemos que América Latina se caracteriza por tener la mayor tasa de embarazo no intencionado. De 10 mujeres que se embarazan, probablemente 7 no tenían la intención de embarazarse. Del mismo modo, hay una alta concentración de embarazos en adolescentes, tal vez es la más alta en el mundo. En promedio decimos que tenemos el 16% como América Latina. Y si bien es cierto que el embarazo en adolescentes es un fenómeno social y económico muy complejo, podríamos decir que uno de sus principales factores es la falta de información y sobre todo el acceso a los métodos anticonceptivos. Y ya que quisiera ejemplarizar esto en el caso de mi país, desde Perú, y podríamos decir que antes de la pandemia, lo tienen en cifras azules, teníamos una prevalencia de anticoncepción del 76%. Y aquí ustedes pueden encontrar al resto de países también. En el caso del Perú, por ejemplo, ¿no?, teníamos una prevalencia del 76%. Si la cobertura de los servicios disminuiría un 5%, eso bajaría al 68%. Si baja el 10%, sería el 61%. Y si esta se desciende al 25% de las atenciones, miren ustedes, la prevalencia de anticonceptivos desciende casi a un 60%. Es decir, ¿cómo no vemos este problema de el cierre de los servicios, la disminución en las horas de atención, los problemas socioeconómicos? Definitivamente está causando un gran impacto en la prevalencia de anticonceptivos, lo que a la larga traerá más embarazos no deseados, más mortalidad materna e infantil, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, este es un informe técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre el impacto que tiene en los anticonceptivos a nivel de Latinoamérica. Recuerden ustedes que en el año 1994, ¿no?, en la Conferencia Internacional de Cairo sobre Población y Desarrollo, marca un antes y después en lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, el acceso que puedan tener la población y sobre todo las mujeres a decidir el número de hijos, el espaciamiento de estos y otros elementos necesarios para ejercer sus derechos sexuales como reproductivos. En ese momento, miren ustedes, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos era del 16%. En la actualidad, en el año 2020, eso había descendido, en el mundo estoy hablando, en América Latina, a 11.4% antes de la pandemia. Pero en un escenario optimista, es decir, si la pandemia solo hubiese durado 6 meses, esa necesidad aumenta al 14.5%. Pero esta pandemia ha durado más de un año, o sea, estamos en el escenario más pesimista. Y esa necesidad de anticoncepción, esa necesidad insatisfecha ha pasado a ser mucho más de lo que fue en el año 1994. Es decir, hemos retrocedido más de 20 años en lo que es la necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Definitivamente, en primer lugar, por desabastecimiento de insumos.
hay una crisis sanitaria, hay una crisis también en la producción de los medicamentos, que muchos de los países están teniendo desabastecimientos de insumos de salud reproductiva. Al mismo tiempo hay una discontinuidad en los servicios de salud en general, pero particularmente en los servicios de salud reproductiva. Tanto así que algunos países han tenido que declarar los servicios de salud reproductiva como servicios esenciales para poderles brindar algún grado de atención. Del mismo modo, ha habido una disminución también en la demanda. La población en general no acude a los establecimientos o no acudía por temor al connatural, ¿no? Pero al mismo tiempo también el impacto económico ha hecho que muchos de los ingresos, tanto personales como familiares, se vean reducidos, y en aquellos hogares donde el abastecimiento es de sus propios ingresos para los insumos de salud reproductiva, esto ha tenido un mayor impacto, ¿no? Así que nadie priorizaría los insumos de anticoncepción frente a las necesidades de alimentación, por ejemplo. Y si vemos el impacto que puede tener esto, miren, entonces en el mundo probablemente se haya encontrado que en América Latina entre 12 millones a 20 millones de mujeres pueden haber descontinuado el uso de anticonceptivos, lo que va a llevar a que entre 1.7 a 2.6 millones de embarazos no intencionados, a un aumento tremendo, lo que a su vez causará mucho mayor número de abortos, muertes maternas y muertes neonatales. De ahí que el llamado a los países a que se restablezca prontamente los servicios de salud reproductiva y sobre todo los de anticoncepción. Si ya entramos en sí específicamente en el tipo de anticonceptivos, vamos a ver que el COVID-19 ha tenido mayor impacto sobre el uso de métodos de corta duración. Ahí están las píldoras, ahí están los condones, ahí están los inyectables mensuales, los trimestrales incluso. Y miren ustedes, poniendo un ejemplo, el de mi país nuevamente, nosotros somos un país en el que tiene mucha demanda por los métodos de corta duración, más que el promedio latinoamericano, 77%, frente al promedio latinoamericano del 57%. Voy a poner acá el puntero láser más bien, y podemos ver ahí que estos métodos modernos son los que han sufrido el mayor impacto, ¿no? Los de corta duración, sobre todo. En cambio, los de larga duración, donde están los implantes ubéricos, los dispositivos intrauterinos, han sufrido menos disrupción en este proceso, ¿no? En la cadena global de abastecimientos. Sin embargo, se calcula que en caso de nuestro país, que todavía los métodos de larga duración es muy poca, miren ustedes, 7%, frente al 11% del promedio latinoamericano, se puede concluir que en el caso de las mujeres peruanas, más de 119,000 descontinuarán el uso de métodos anticonceptivos modernos, lo que a la larga llevará a una disminución en la prevalencia del orden del 3%. ¿Cuáles han sido entonces las barreras de acceso que aumentaron el contexto de COVID-19? En principio, la reducción en el personal sanitario disponible para proporcionar servicios de salud reproductiva de manera segura, ya sea que estos por comorbilidades, por edad, tuvieron que ser recluidos en su domicilio. También ha habido una reducción en el acceso a los servicios de salud, porque estos cerraron. Al inicio, recuerden ustedes que todos los servicios de consulta ambulatoria fueron cerrados y solo estaban los de emergencia, ¿no? Incluyendo los servicios amigables para adolescentes. Del mismo modo, hay una interrupción en la cadena de suministros, como decíamos al inicio, se ha cortado, muchos de estos países no pueden importar, el desabastecimiento es a nivel global, ¿no? Y de hecho que los usuarios de los servicios también, por su temor al contagio, acuden cada vez menos a estos servicios.
el impacto económico impide la compra también de anticonceptivos. Y aquí un ejemplo, nuevamente regreso a mi país, que es el que conozco más, pero que a la final sirve para que ustedes puedan tener una idea de lo que ocurre a nivel probablemente de toda Latinoamérica y de muchos países en vías de desarrollo, ¿no? Esto es los cambios en la mezcla de anticonceptivos en el caso de adolescentes específicamente, ¿no? Miren ustedes, recién nosotros a partir del 2015 comenzamos a tener los implantes subdérmicos, por ejemplo, ¿no? Pero no lo teníamos dentro del programa. A partir del año 2010 y 2019 se comienza a incorporar para el grupo de adolescentes el tema de los implantes subdérmicos. Y miren ustedes, hasta el año 2020 podíamos tener, la proyección era que eso siguiera creciendo. Lamentablemente, en el año 2020 sufrimos durante la pandemia una reducción en lo que serían los métodos de larga duración. Y van a ver que en el caso de el Perú, por ejemplo, uno de los métodos que más prevalencia tienen son los inyectables. Sin embargo, no es lo más indicado para nuestra población adolescente. Y quisiéramos que el tema de los métodos de larga duración siguieran creciendo. Pero vemos que el impacto ha sido mucho más grande en general, pero mucho en la población adolescente que se abastece del servicio público, ¿no? Miren la producción de servicios de planificación familiar para adolescentes entre enero-octubre del 2019 y del 2020. En las barras rojas ustedes pueden ver todo lo que ha sido el 19 y en las barras oscuras el 2020. Una reducción dramática, ¿no? Llegando al 20-30% incluso en los meses de abril y mayo, ¿no? Pero al mismo tiempo también debemos resaltar de que se inicia, viendo esta dramática situación, las otras posibilidades de desarrollo del servicio para llegar a nuestros adolescentes a través de lo que es la telemedicina, la teleconsulta, la teleorientación, ¿no? Y vamos a ver que mes a mes esto va creciendo, pero no con la idea, y esto es del servicio público, porque en el servicio privado hemos tenido un mayor crecimiento, ¿no? Tanto así que hasta la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha tenido que lanzar sus comunicados para decir a todos los países que las consecuencias del COVID-19 van más allá de infectarse o no. Los servicios de salud sexual y reproductiva están siendo afectados por la pandemia, particularmente para la población de adolescentes y jóvenes, para quienes el acceso a los anticonceptivos es clave. Si queremos que los adolescentes lleguen a culminar sus expectativas, tanto de vida personal como profesional, ahora más que nunca es hora de abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de bienestar. Es decir, no podemos pensar que alguien puede lograr bienestar físico, emocional, psicológico, si no hay salud sexual y reproductiva. Y entonces tampoco podíamos quedarnos en este letargo que la COVID-19 nos había dejado. Y es por eso que muchas instituciones, entre ellas la Sociedad Española de Contracepción, elaboró en el 2020 un documento estableciendo el rango de prioridades que deberían tener los diferentes aspectos asistenciales y de consejería en relación con los métodos anticonceptivos. Ustedes pueden encontrar todo este documento en la revista Adolescere del año 2020 y que pueden tener ahí los accesos. Como recomendamos en ese entonces, esta organización recomienda que tener citas diferidas, si es para consejería, para orientación en métodos anticonceptivos.
y estas trasladarlas a una modalidad online o una consulta virtual o teleconsulta que permita conocer el motivo de la consulta, ya sea si está iniciando un método, si se está cambiando o recambiando por caducidad, si tiene efectos secundarios, etc. Si es la primera vez de una adolescente, por ejemplo, hay que realizar una anamnesis exhaustiva. Es importante conocer los antecedentes, con énfasis sobre todo en las enfermedades tromboembólicas, en infecciones de transmisión sexual previa o en el uso de sustancias tóxicas, llámese alcohol, drogas u otro tipo, ¿no? Averiguar también es importante el peso, la talla para calcular el índice de masa corporal. Y mejor si ahí podemos preguntar también si en algún momento se le tomó la presión arterial a una adolescente, cosa que no es muy frecuente, pero que podría ser un dato también muy importante, ¿no? Se dice que la elección de una píldora de progestágeno de preferencia fue en ese momento de la cúspide de la pandemia tal vez el método más elegido y sobre todo que tiene que ir acompañado de un método de barrera como es el condón, ¿no? Y eso no solamente lo indicamos durante la pandemia, lo indicamos siempre para el caso de adolescentes, ¿no? La doble protección. Pero si ya el adolescente venía usando un método hormonal combinado, no hay necesidad de cambiarlo, no hay necesidad, y la caducidad, o sea, el tiempo que tenía de vigencia cada método, vimos cómo fue prolongándose, ¿no? Así que si en el caso de que no se podía cambiar esto o reemplazar estos métodos, se les difería la consulta y se podía orientar que podrían continuar con otro, ¿no? Hasta que pudiéramos tener las consultas presenciales para el retiro, para el cambio, sobre todo en los implantes, en los dispositivos intrauterinos. La teleconsulta entonces resultó siendo la telemedicina una estrategia muy importante y que no, en realidad, ha venido para quedarse. En realidad tenemos que seguir fortaleciendo esta teleconsulta para que logramos que nuestros adolescentes también acudan cada vez más a nuestros servicios, a los servicios de orientación por parte de los profesionales. Pero también al mismo tiempo surge la otra estrategia que nos permite controlar esta epidemia, ¿no? Al momento tenemos que en el mundo hay primera dosis, el 64% de la población está protegida, pero solo el 57.7% tiene 2 dosis y el refuerzo solo 20%. Nuestros adolescentes en muchos países han empezado tardíamente este proceso de vacunación, ya están asistiendo en muchos de los países, excepto en el mío que recién van a empezar, a asistir a los colegios, ¿no? Y por lo tanto es hora de seguir trabajando con ellos la prevención, las medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla, seguir fortaleciéndose en ella el sentido de curación, de protección sobre todo. Así que creo que el impacto de COVID-19 en la salud de los adolescentes tiene una experiencia negativa en muchos de los casos. El distanciamiento social y el cierre de escuelas ha hecho también un gran impacto en la salud mental de los adolescentes y que han favorecido en algunos casos situaciones de violencia, de comportamiento agresivo dentro y fuera del ámbito doméstico, ¿no? Y tanto así decimos que los servicios de salud para los adolescentes deben seguir reorientando sus prácticas, adoptando el modelo virtual que decimos, o reemplazando y complementando la atención presencial. E incluso hay que repensar proyectos de investigación en torno a la adolescencia. La pandemia tiene que ser considerada no solo un mal, sino también determinantes que afectan las diferentes dimensiones de la vida de los adolescentes. Por lo tanto, ellos mejor que nadie han ido adaptándose a esta situación. Finalmente, la pandemia abre una ventana de oportunidades para cambiar y de mejor manera tenemos que colocar a los adolescentes y jóvenes en el centro de las políticas públicas, de los objetivos del desarrollo sostenible y sobre todo del esfuerzo humano
compartido, como en este caso que estamos en esta reunión, en este encuentro de endocrinología femenina. Es hora de actuar y de seguir actuando. Así que no me queda más que agradecerles enormemente por su atención. Creo que he completado el tiempo que se me ha asignado, y no está de más también compartir con ustedes mis páginas en las redes sociales. Todos a raíz de COVID-19 hemos trasladado también mucho de nuestra información, de nuestro conocimiento a nuestros pacientes, a nuestros jóvenes a través de las redes sociales. Así que les invito también a visitar. Me pueden encontrar en Facebook e en Instagram como Doctora Milagro Juvenil. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Y nos quedaremos para las preguntas respectivas. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a professora Polimara pelo convite e também queria cumprimentar os colegas da LEG. É um prazer dividir com vocês esse simpósio. Nós vamos seguir então no simpósio falando em relação ao impacto da COVID, né? E o meu tema é a ciclicidade menstrual e ovulação. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o ciclo menstrual, o que o ciclo menstrual regular representa. E vocês vejam que quando a gente está falando de ciclo regular, nós estamos vendo a ponta do iceberg, né? Então, para que um ciclo seja regular, a gente tem que ter uma pulsatilidade íntegra do GNRH, ou seja, um hipotálamo funcionante. Nós temos que ter uma responsividade dos gonadotrófos, temos que ter uma resposta folicular adequada e temos também que ter a ovulação ocorrendo, que é o que acontece na maioria dos ciclos regulares. Então vejam que nessa imagem da esquerda, esse sobe e desce hormonal, né? Essa fisiologia hormonal, ela tem que estar ocorrendo de forma sincrônica para que a gente tenha resposta endometrial e ovulatória. Então a gente sabe assim que a ciclicidade menstrual, esse ciclo regular, ele é controlado principalmente pelo hipotálamo, né, que vai controlar hipotálamo-hipófise, né, a duração do ciclo, e alguns fatores de responsividade endometriais são responsáveis então pela quantidade e duração do sangramento. Então a resposta endometrial ao estrogênio, a resposta endometrial à progesterona ditar essa quantidade de sangramento. E tem situações muito conhecidas da nossa prática clínica que alteram essa ciclicidade. Então, talvez uma das mais conhecidas seja a menorreia hipotalâmica, que a gente sabe que é consequência de um desbalanço energético, um estresse físico e mental de forma muito importante, quando a gente vai pensar, por exemplo, em pandemia, né, que está acontecendo agora. Algumas alterações metabólicas inflamatórias graves, como as das doenças crônicas, a gente sabe também que são responsáveis por alterar essa ciclicidade menstrual, e outras doenças crônicas como diabetes tipo 1, a própria obesidade, HIV e hepatites. Então eu trago para vocês aqui, essa é uma reportagem de março de 2021 do The Guardian, um jornal de muita circulação, onde eles traziam essa imagem e o título de ciclos da pandemia. Por que as mulheres estão com seus ciclos desregulados? Então isso já vem de observações, né, nos consultórios e relatos, né, que foram surgindo durante a pandemia dessa desregulação do ciclo que chegou então na imprensa também. Então se a gente for pensar entre Covid e alterações menstruais e ovulatórias, consequentemente, se existe uma relação, nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade, talvez mais óbvia, seja pensar que o estresse e o lockdown estejam desregulando esses ciclos. Como nós vimos lá, a menorreia hipotalâmica, outras doenças que, pelo estresse físico e mental, acabam alterando aquela pulsatilidade de GNRH. Também poderia ser o quadro sistêmico inflamatório, como nas doenças crônicas. Poderia ser a reação imunológica decorrente, então, do nosso sistema imunológico lutando contra essa infecção. Poderia ainda ser uma ação viral direta, e isso seria muito interessante, ou ainda
lembrar que nessa pandemia nós tivemos o desenvolvimento em tempo recorde de vacinas, né? E talvez então fosse o próprio efeito vacinal causando essa alteração. Eu trago aqui para falar um pouquinho sobre essa possibilidade de ação direta do vírus. Essa é uma imagem que com certeza todos conhecem, né? A gente vê o vírus da SARS-CoV-2 aqui com envelope lipoproteico, a gente vê a proteína spike, que vocês conhecem, que é essa proteína aqui mais saliente na superfície do vírus, que é a proteína responsável pela infecção, ou seja, por se acoplar ao receptor e pela entrada do vírus na célula do hospedeiro. Vejam que essa proteína ela tem duas subunidades, que a gente chama de S1 e S2, que são importantes na fisiologia. Então eu vou rapidamente revisar aqui como isso acontece para a gente tentar entender um pouquinho as implicações de ovário e endométrio. Então vejam só, essa proteína spike ela vai se ligar na célula do hospedeiro. O principal receptor é um receptor chamado ACE2, ou ECA2, né, em português, que é uma enzima, na verdade, transmembrana, que ela participa do sistema renina-angiotensina. Se lembrarmos lá da fisiologia, a angiotensina 2 vai ter os seus efeitos vasoconstritores, inflamatórios, etc. E a ACE2 é uma enzima que ela é, de certa forma, protetora em relação aos efeitos vasoconstritores da angiotensina 2, uma vez que ela retira um aminoácido da angiotensina 2 e converte uma forma menos ativa e, inclusive, com propriedades vasodilatadoras. Acontece que, por ser uma enzima transmembrana, existe uma afinidade entre os vírus SARS-CoV, inclusive SARS-CoV-2, da proteína spike com a ACE2, de forma que ela serve como um receptor. Mas não basta ter ACE2. Então, essa proteína spike, como eu falei anteriormente, tem duas subunidades, S1 e S2. É necessária a clivagem dessas duas subunidades, S1 e S2, para expor uma parte hidrofóbica da proteína spike, que essa sim vai se acoplar com a membrana do hospedeiro. Essa clivagem ela é feita por algumas proteínas, entre elas a TMPRSS2, embora existam outras proteínas alternativas, mas esta é a principal, que faz essa divisão então entre S1 e S2, permitindo o acoplamento da proteína spike na membrana e, por sua vez, a entrada do vírus na célula hospedeira. Então, isso é importante, fisiopatologicamente falando, à medida que nós sabemos que os tecidos, né, os órgãos que expressam uma maior quantidade de ACE2 na sua superfície de membrana, são os órgãos mais suscetíveis à entrada do vírus e aos efeitos deletérios da Covid. Então, o pulmão é um deles, o coração, os vasos sanguíneos, o músculo, entre outros, são todos órgãos bastante afetados pela Covid. Então, um bom jeito da gente começar a estudar um efeito direto da Covid no endométrio e no ovário é verificar se a gente tem essa possibilidade de entrada do vírus nesses tecidos. Então eu trago primeiramente esse estudo aqui, né? Ele é um estudo de 2020 da Fertility Sterility, onde os autores pesquisaram então no endométrio se haveria expressão de genes dessas proteínas que permitem a entrada do vírus no endométrio ao longo do ciclo menstrual. Eu trago para vocês aqui as duas primeiras informações desse estudo, é que vejam, eles dividem entre baixa expressão, média expressão e alta expressão dos genes dessas proteínas. Quando a gente vai olhar para ACE2, vocês vejam que a expressão ela é baixa no endométrio, mas à medida que o ciclo vai avançando, e aqui a gente tem a legenda, né, que seria a fase folicular e depois as fases mais tardias secretórias, vocês vejam que a expressão ela vai aumentando. Então a expressão da ACE2 ela aumenta ao longo do ciclo, chegando marginalmente aqui, quase uma expressão mediana, e isso é significativo. Quando a gente olha a proteína que faz a clivagem lá da proteína spike, a TMPRSS2, vocês vejam que ela tem uma expressão mediana, embora não mude ao longo do ciclo. Mas, de forma interessante, outras proteínas alternativas que também ficam a entrada do vírus, como basigina, furina, enfim, são proteínas que
têm uma alta expressão no endométrio e que também, de forma significativa, acabam aumentando a sua expressão nas fases mais tardias secretórias. Então, a conclusão dos autores é que a expressão da ACE2, embora baixa no endométrio, ela aumenta ao longo do ciclo. E que esses outros facilitadores, como nós vimos na figura, eles têm uma expressão que também vai aumentando ao longo da fase endometrial secretória. Os mesmos autores também pesquisaram se isso tem alguma variação em relação à idade das pacientes, e vocês vejam que, tirando a fase mais tardia secretória, em todas as outras fases, essas proteínas têm uma expressão tão maior quanto mais idade têm as pacientes, ou seja, mais próximo do período pré-menopausa, essa expressão aumenta, talvez dando uma maior suscetibilidade, então, à entrada do vírus nas células endometriais. Então, a conclusão dessa outra parte é que, em geral, a expressão da ACE2 ela vai aumentando com o passar do tempo, com a idade. De forma semelhante, eu trago um outro trabalho da Fertility de 2021, onde os autores dessa vez buscaram ver a expressão da ACE2 no folículo dominante. Então aqui a gente está falando de tecido folicular, e vocês vejam que aqui no A é a fase pré-ovulatória. Eles utilizaram uma coloração que cora desse vermelho mais forte, né, a ACE2, e vejam que com o passar, principalmente nas fases pós-ovulatórias, né, ovulatórias tardias e pós-ovulatórias, a expressão da ACE2 vai aumentando e se tornando bem significativa no tecido folicular. Então, houve uma diferença de expressão da ACE2 na fase pré-ovulatória em relação às fases ovulatórias mais tardias ou pós-ovulatórias. E o que a gente tem, objetivamente, de estudo clínico, né, em relação a isso? Eu trago esse estudo publicado na Frontiers, em 2021, onde ele avaliou o impacto da COVID na saúde reprodutiva feminina. É um estudo por mídia digital, como muitos estudos, né, realizados durante a pandemia. É um estudo com mais de 1.000 mulheres, a maioria não usava pílula, e a grande maioria, 81%, ciclos regulares antes da pandemia. O que os autores viram? A primeira coisa é aquilo que nós sentimos na prática clínica, né, que essas mulheres aumentaram o estresse, tiveram piora da qualidade do sono, tiveram episódios de compulsão alimentar, né, excesso de álcool, abuso de álcool, entre outras coisas, tudo de forma significativa quando se comparou com antes da pandemia. Quando a gente olha estilo de vida, vejam que teve uma média de ganho de 2 quilos nesse período de pandemia, então até 2021. Observam que, apesar de tudo, o exercício ele aumentou em torno de 30 minutos por semana, e aqui a gente vê um fenômeno que nós vemos na prática, às vezes, nos consultórios, né? Pacientes que antes eram sedentários começaram a fazer exercício por um incentivo da mídia, enfim, e por esses aplicativos, programas de exercício que se pode fazer em casa e etc. Porém, houve uma piora da dieta, então elas sentiram, 50% dessas mulheres relataram uma piora dietética e 40% diziam que estavam trabalhando mais, ou seja, tinha aumentado a carga de trabalho na pandemia. Dessas mulheres, então, com todas essas alterações, 40% relataram alteração do ciclo, 53% diziam que tinham piora dos sintomas pré-menstruais, 18% uma metrorragia nova e 30% uma nova dismenorreia. E de forma interessante, então, 50% dessas mulheres que tinham alteração do humor tiveram alteração do ciclo, né? Das mulheres que tinham ansiedade, alteração do humor, 50% tiveram alteração do ciclo, enquanto daquelas sem ansiedade, sem alteração do humor, essa percentagem foi de 34%. Isso foi significativo, mostrando que a ansiedade, essas alterações do humor e todas essas mudanças de estilo de vida também faziam diferença em relação à ciclicidade menstrual. Aqui eu trago um outro estudo da doutora Lee, então, de 2021,
esse estudo é um estudo bastante comentado, embora ele seja um estudo pequeno. Ele é um estudo lá da China, então em Wuhan, lá onde começou a pandemia, né? Eram mulheres em idade fértil. A diferença desse estudo eram mulheres com Covid mais grave, porque eram mulheres hospitalizadas. Eles tinham informações em 177 dessas mulheres em relação aos ciclos, né? Também foi realizada dosagens hormonais nessas mulheres, e as controles eram aquelas mulheres que estavam fazendo tratamento para infertilidade de causa não ovariana. Os controles para comparação hormonal, no caso, né? Em relação aos ciclos, as próprias pacientes eram as controles, considerando a ciclicidade menstrual antes da pandemia. Então, foi uma análise retrospectiva. Observem que, dessas 177 mulheres, 132 não tiveram alteração do volume da menstruação, 36 diziam que esse volume tinha reduzido e 9 só diziam que era aumentado. Quando eles questionaram sobre duração do ciclo dessas mulheres hospitalizadas com Covid, vejam que a grande maioria refere que não mudou, 127, porém existe um número bem considerável de mulheres que relataram alteração do ciclo, e essa alteração, na grande maioria, foi um prolongamento do ciclo, ou seja, um ciclo mais longo. Conclusão desse estudo, então, é que essas alterações de ciclo ocorreram em 28%, principalmente prolongando o ciclo e reduzindo o volume menstrual. Quanto mais grave a paciente foi, mais ela teve alterações. Lembrando que na COVID as mais graves são aquelas geralmente com mais comorbidades. Não houve nenhuma alteração hormonal significativa, comparando com as controles em tratamento para infertilidade não ovariana. E o antimileriano, então uma medida indireta aqui da reserva ovariana, não teve diferença entre as pacientes que tiveram COVID e essas controles. E de forma mais interessante, o achado desse estudo é que essas mulheres que foram acompanhadas na alta, mais de 80% voltavam a ciclar normalmente em 1 a 2 meses após a alta hospitalar. Eu trouxe um outro estudo aqui, que embora pequeno, ele é um estudo, uma coorte da Arizona, né? Na verdade, essa coorte é uma coorte que acompanhou homens e mulheres pós-Covid em relação a sintomas e sinais diversos pós-infecção, mas essa análise é uma análise, então, de um subgrupo de mulheres com 18 a 45 anos, 127 mulheres que não foram hospitalizadas, então isso é importante, eram menos, e eles avaliaram só esse subgrupo em relação a alterações menstruais. A grande importância desse estudo é que ele é uma análise prospectiva, então, dessas mulheres, o que reduz bastante o viés recordatório, que é uma coisa que acontece bastante em relação a ciclo menstrual. Então, 16% dessas mulheres tinham alguma alteração do padrão menstrual, e dessas 16%, mais da metade, então 60%, a queixa era de ciclos irregulares, 45% referiam uma piora da síndrome pré-menstrual, e 35%, novamente aqui, o achado de um ciclo mais prolongado. E a vacinação? Será que seria ela a culpada também? Então, eu trago novamente aqui uma reportagem agora do The Times, né? Vocês vejam que o título diz que 4.000 mulheres reportavam problemas no ciclo menstrual após a vacinação para Covid. Então, existe uma vigilância, né, pós-vacina para isso. Então, lá no Reino Unido, eles tinham esse dado nessa reportagem aqui de junho de 2021. E eles enfatizam, então, que isto não estaria na bula como potenciais efeitos adversos, efeitos colaterais da vacinação. Mas não existia nenhum estudo, então isso é base em relatos. E aí a gente teve esse estudo, esse é um estudo desse ano, agora de 2022, é uma coorte americana, onde eles avaliaram a relação entre vacinação e ciclos menstruais, mais de 3.000 mulheres, quase 4.000, sendo 2.400 vacinadas, com ciclos totalmente irregulares antes da pandemia, e que fizeram, como é um estudo americano, então a principal vacina foi da Pfizer e Moderna,
e um número um pouco menor da vacina da Janssen. Então, vocês observem, a gente vê aqui em rosa são as pacientes não vacinadas, né? E em azul as pacientes vacinadas, aqui à esquerda, em relação à primeira dose. Então, eles compararam o ciclo antes da vacinação com o próximo ciclo. Vocês vejam em rosa, nas pacientes não vacinadas, praticamente esse ciclo foi exatamente igual, né? E nas pacientes que eram vacinadas, aqui em azul, a gente vê que pós-vacinação, o ciclo seguinte era um pouquinho mais prolongado, mas se nós arrastarmos aqui para o eixo da Y, a gente vê que isso era inferior a um dia, ou seja, uma alteração muito pouco significativa. E se a gente passa aqui para a direita na segunda dose, a gente continua vendo esse padrão, uma alteração um pouquinho maior, mas ainda muito pouco significativa. Então, a gente vê aqui que nas vacinas, o ciclo que, em média, que era 28, 29 dias, ele passa para um pouquinho mais perto de 30, mas ainda inferior a 30, ou seja, uma variação muito pequena. Trazendo em números, vejam que na primeira dose essa variação foi 0,34 dias, passando pelo zero, ou seja, foi uma variação não significativa. Na segunda dose a gente tem uma variação estatisticamente significativa, porém de 0,45 dias. Então nós temos sempre que interpretar isso do ponto de vista clínico, né? É uma alteração clinicamente significante. E alteração sim que realmente pode ter um pequeno impacto, talvez em alguém que esteja tentando fertilidade, né, gestação, foi quando essas mulheres tomavam as 2 doses no mesmo ciclo. Então, foi uma variação de 2,32 dias, média, quando elas recebiam no mesmo ciclo, provavelmente, primeira dose em fase folicular precoce e a segunda dose em fase endometrial proliferativa. Secretória. Também houve uma preocupação em relação à taxa de gestação, em relação à fertilidade, né? E aqui eu trago esse último estudo aqui de 2021, que avaliou pacientes que tinham tido Covid ou que tinham feito a vacinação, portanto tinham proteína spike detectada no sangue, e avaliaram taxas de gestação. Eram pacientes que estavam buscando tratamento em centro de fertilização. Vejam que não teve diferença para a gestação clínica, não teve diferença para a gestação euploide, não teve diferença para a gestação bioquímica, dando bastante segurança no sentido de fertilidade em relação à Covid e também à vacinação. Então, em resumo, para finalizar, queria trazer que o ciclo menstrual, especialmente o intervalo entre os ciclos, né, a alteração do fluxo e síndrome pré-menstrual têm sido vistas, elas estão associadas à pandemia. Os fatores como lockdown, estresse físico e mental, o ganho de peso e a inatividade são fatores contribuintes. Efeitos diretos do SARS-CoV-2, seja então pelo aumento de citocinas inflamatórias ou infiltração em tecidos altos, parece ter alguma influência no ciclo de ovulação, pelo menos de forma aguda, uma vez que nós vimos que essas alterações são discretas e transitórias, e a maioria das pacientes voltam a ciclar normalmente já no ciclo seguinte à infecção. Até o presente momento não tem nenhuma evidência, né, de que exista uma redução de fertilidade duradoura pós-Covid, ou mesmo pós-vacinação, e alguns autores recomendam adiar os procedimentos de FIV em 2 a 3 meses, devido ao quadro agudo de Covid, devido a essas alterações transitórias. Eu agradeço e fico à disposição para a nossa discussão depois. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y colegas de Brasil. Es para mí un honor encontrarme en este congreso tan importante de endocrinología femenina y agradezco de una manera muy puntual a la doctora Polimara Spitzer por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, al igual que a nuestra presidenta de ALEGA, la doctora Alejandra Elizalde Cremonte, para hacer este trabajo tan importante y tener participación en este congreso con el simposio de ALEGA.
Ya la doctora Milagros Sánchez, el doctor Peter Chedraui y el doctor Lucas Bandura hablaron sobre los aspectos que hay en la adolescencia, en la etapa reproductiva, ¿sí? Las cuestiones de fertilidad y en el embarazo. Y ahorita, bueno, obviamente nos toca hablar a nosotros de la etapa más grande que vive la mujer en la actualidad. La mujer en la adolescencia vivía de los 0 a los 10 años, que vemos que es la infancia, la adolescencia de los 12 a los 20 años, la etapa reproductiva de los 20 a los 40, la etapa más grande de la vida de la mujer, la etapa de los 40 a los 80 años de edad. Entonces, todos conocemos y hemos tenido una información dramática de qué ha pasado con el COVID-19, ¿no? A nivel sistémico, qué pasó con los pacientes que vimos, con nuestros colegas, con los que hemos luchado codo a codo. No estoy aquí y ahorita nos encontramos, gracias a Dios, aquí con ustedes. Pero, ¿qué ocurre precisamente en el climaterio? Bueno, vemos que la expectativa de vida en 1940 en América Latina, el promedio de vida era de 40 años de edad. En la actualidad ya estamos a los 80. En menos de 100 años, en 80 años, se ha incrementado la expectativa de vida al doble. Entonces, por lo tanto, también muchas personas, obviamente, estos tratamientos que se han manejado a nivel preventivo de las enfermedades crónico-degenerativas y lo que conocemos en la actualidad ha favorecido para vivir más. Lo que queremos es vivir más y mejor. Entonces, vemos que todavía en la actualidad, de 100 mujeres que están en la etapa de climaterio y menopausia, solamente 3 de cada 100 se tratan. 97% no lo estamos tratando. La mayor parte de los ginecobstetras son obstetras. Y muy pocos como ustedes están interesados hoy en estar aquí. Y que bueno, los felicito por encontrarse hoy en este sitio. Y que están interesados por estas mujeres. Incrementar este 3% lo debemos de incrementar. Mucho más para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres. ¿Qué pasó? En las mujeres puérperas, en las menopáusicas, en las mujeres que tuvieron síndrome de ovario poliquístico, fueron más vulnerables al SARS-CoV-2. O sea, dices, bueno, ¿por qué? Las menopáusicas, ¿sí? Las que tienen poliquistosis ovárica, ¿por qué? Más que las puérperas, ¿por qué? Porque la deficiencia de estrógenos que estas mujeres tienen. Una de las posibles explicaciones radicarianas, los estrógenos, es el mejor antioxidante que hay. El mejor antioxidante que hay, que elimina los radicales libres, ¿sabes? Todo lo que tú consumes de alimentación, que después termina en glucosa, ATP, y lo termina en energía, agua, pero hay los radicales libres. Bueno, el oxígeno termina en radicales libres. Así como hay una combustión en un auto, que tú vas, así como dice Roberto Carlos en el Cadillac, pues ese, bueno, emitía monóxido de carbono. Bueno, esos son los radicales libres. Si la falta de estrógenos emite los radicales libres. Y el estrógeno elimina ellos y favorece que la mujer esté mucho mejor. La mujer se empieza a complicar cuando llega a esta etapa de la menopausia y no tiene tratamiento, ¿sí? Entonces, este aspecto juega un papel muy importante. Entonces, se dieron diversos estudios en ratones, ¿sí? Hembras estas controlaron mucho mejor la infección que las contrapartes masculinas. Entonces, todo esto vino a favorecer y poner otra vez énfasis. Mujeres que tienen estrógenos adecuadamente y las mujeres que tienen estrógenos más vitamina D, ¿sí? Que la vitamina D sabemos que es una hormona. Bueno, vemos que estas mujeres tuvieron un beneficio mucho mayor en este aspecto. Entonces, tratamiento hormonal de manera inmediata mejora. Y no importa en qué momento esté posible, iníciele una terapia hormonal menopáusica a ellas. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en las mujeres que han padecido COVID-19? Bueno, alteraciones importantes como sangrados irregulares o amenorreas. Esa es la causa que hace que la mujer acuda a la consulta. Realmente con este encierro
¿sí? Con esta contingencia que seguimos teniendo, pero que estaba más dramática de 2 años anteriores, pues también desde todo ese tiempo las mujeres dejaron de acudir a la consulta ginecológica, dejaron de realizarse estudios de rutina y también tener, hay mujeres por la deficiencia hormonal que hay cambios en el pH y tienen vaginosis bacterianas, micóticas, infecciones de repetición, y a veces le echan la culpa, obviamente si tienen una infección, justamente muchas veces es la pareja, no. Por el síndrome genitourinario de la menopausia, la mujer tiene todo ese tipo de alteraciones, pero también se agrega la dispareunia, la sinusorragia, ¿sí? Que es cuando la mujer sangra poscoito, disminución de la libido, el insomnio y la depresión, que también va mucho con la deficiencia hormonal, pero también por el entorno social familiar que esta mujer está viviendo. Es la que controla al esposo. Y el que diga que no, está mintiendo. Entonces, la mujer controla todo, a los hijos, a los nietos, pero de repente ya tiene un descontrol de su hijo. Pues, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo para acudir y estar con ella? Y la falta de control de la pesquisa oncológica también estamos viendo el incremento de cánceres ginecológicos. ¿Pero por qué ocurrió esto? Pues solamente lo que mencioné hace un momento, se aisló del médico, de sus amigas, de poder platicar, de la información que hay, y de repente también está encerrado y de repente hay demasiada información. Veíamos que la medicina, decíamos que antes cambiaba la medicina como la tecnología cada 90 días, y nos vimos ahora con el COVID-19, esta medicina y la vida cambia día con día. Tenemos mucha información y hay que discernirla, hay que separarla y saber valorar cada aspecto en particular. Entonces, las actividades que realizaba totalmente, ella normalmente también, un aspecto importante de la depresión, hay un incremento en las consultas psiquiátricas. Entonces, este aspecto que ya se ha mencionado por mis colegas anteriormente, los problemas vasculares que presenta un paciente con COVID-19, obviamente aunado a si voy a dar una terapia hormonal menopáusica. Entonces, ¿qué pasó con el tromboembolismo? Entonces, ¿hay riesgos en la paciente climatérica? No. No hay riesgos si tiene una terapia hormonal menopáusica adecuadamente y hecha un traje a la medida para ella. Pero si nosotros tratamos adecuadamente, tempranamente, nosotros podemos iniciar una terapia hormonal, ya sea transdérmica, por vía oral o vaginal. Lo ideal para que no haya problemas tromboembólicos en todas las pacientes, aunque no tengan COVID-19, ¿sí? Es por vía, ya sea por medio de geles, parches, ¿sí? O implantes hormonales. Entonces, todos estos, o por vía vaginal también. Sabemos que los tratamientos por vía oral tienen mayor riesgo de tromboembolismo, como lo supimos desde los años 90, ¿sí? Y en este estudio importante también los GERS, y ya después en el 2012 en el WHI, cómo hubo factores importantes en este aspecto. Entonces, en pacientes climatéricas con COVID, lo ideal es dar tratamiento por vía parenteral, ¿sí? Transdérmicas, ¿sí? Por implantes hormonales, inyecciones, etc. Entonces, obviamente, el alto riesgo que la mujer tiene por no movilizarse, ¿sí? Una mujer que tuvo un riesgo de fractura también por problemas de inmovilización, son aspectos que se van condicionando. Esto que a las mujeres les preocupa. A la mujer lo que le preocupa es el aumento de peso. ¿Y por qué se incrementa? Bueno, la deficiencia de la materia prima de las hormonas, ustedes saben, que es el colesterol. Al no haber estrógenos, el colesterol se va a incrementar. Al no haber el estrogeno, que es parte fundamental en la vida de la mujer. Entonces, este es un paso importante. Y el aumento de peso, la adiposidad central que la mujer tiene, juega un papel fundamental para incrementar el riesgo cardiovascular. Entonces, las mujeres que no reciben una terapia hormonal menopáusica van a tener un incremento de la masa corporal y por lo tanto un incremento en el riesgo de cáncer endometrial. O sea, sabemos que hay una producción periférica por medio de la estrona y el estriol se aromatiza por medio de la glándula suprarrenal y va a tener efecto a nivel del endometrio. Vemos que las mujeres que tienen obesidad tienen mayor riesgo de esto.
Y obviamente las mujeres que no reciben un tratamiento con progesterona para protección del endometrio, vemos como hay afecciones importantes en este sentido. Y lo estamos viendo ahorita, en la consulta diaria, pacientes que estamos operando, hemos detectado sangrados anormales, hacemos biopsias o histerectomías y tienen cáncer endometrial. Entonces, gracias al diagnóstico temprano podemos tener un tratamiento oportuno y vamos de tener en lo particular un caso la semana pasada de una paciente, un sangrado normal de 2 años a la fecha, con anemia importante, la pusimos en condiciones, le hicimos una histerectomía y tenía un cáncer endometrial in situ. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos hay que atacar y hay que ser enfático con los pacientes en este sentido. Entonces, ¿qué otros aspectos que hay? Favorece la ganancia de peso, el desarrollo de la obesidad y la prevalencia de morbo y mortalidad, tanto de cáncer de mama, de diabetes mellitus, ¿sí? De alteraciones a nivel de las articulaciones de miembros inferiores por el sobrepeso. Entonces, esta obesidad más la epigenética va condicionando aspectos importantes para el cáncer de mama. Es mayor el riesgo de una mujer que tenga obesidad, ¿sí?, que la mujer que fuma, que toma o que tenga terapia hormonal. Entonces, la obesidad es un factor importante para el cáncer de mama. Y por lo tanto nosotros, aunado a eso, la densidad mamaria hay que tenerla muy en cuenta. Las mujeres dejaron de hacerse estudios de rutina, mamografías, y por medio de la densidad mamográfica nosotros también podemos detectar tempranamente, y por medio de la tomosíntesis de mama, alteraciones tumores de 5 a 8 milímetros. Entonces, la tomosíntesis hace cortes de 50, 60 rebanaditas, ¿sí?, slides, para poder nosotros detectar tempranamente cualquier alteración en este sentido. La mujer dejó de hacerse esto, al igual que los estudios de densitometría ósea, para nosotros favorecer y tratar tempranamente la osteoporosis. Sabemos que la mujer pierde un 3 a un 5% de su masa ósea por año si no tiene una terapia hormonal menopáusica adecuada. Entonces, en 10 años la mujer pierde un 30 a un 50% de su masa ósea. Hay una debilidad importante, hay disminución en la producción de colágena en el hueso y en la piel. Y yo siempre digo, si así tiene la piel, así tiene sus huesos. Ustedes nomás hagan la exploración, cómo está, cuánto retarda en tener la piel a deshacerse de manera normal. Y es una manera clínica. Nosotros podemos ver cómo hay una deficiencia hormonal, la deficiencia de colágeno, y así están los huesos. Sabemos que la mitad de las mujeres que se fracturan la cadera pueden quedar discapacitadas y el 20% van a morir en los siguientes 6 meses. Aunado a la problemática del COVID con las enfermedades crónico-degenerativas, nos va a condicionar estos aspectos. Otro es que si nosotros damos estrógenos de manera temprana, hay mayor intercomunicación de las dendritas, se evita que haya la sustancia beta-amiloide, que es la que favorece para el Alzheimer. Entonces, las mujeres que tienen tratamiento hormonal, menopausia, de manera temprana, como lo mencionó los estudios de la doctora Díaz Brito de los años 90, no hay incremento en las neuronas, pero sí en la intercomunicación de las dendritas. Entonces, si nosotros damos una terapia hormonal menopáusica de manera temprana, evitamos también o hacemos que la mujer presente más tarde algún aspecto de Parkinson o Alzheimer. Entonces, en pacientes climatéricas, menopáusicas que requirieron ser hospitalizadas, obviamente en estas pacientes, en algunos si recibían por vía oral, suspenderlo, preferible en esa semana no tener alteraciones importantes para condicionar estos problemas que hay vasculares. Entonces, se puede sostener por una semana y dar la heparina de bajo peso molecular hasta un mínimo de 7 días después de que nosotros demos de alta a la paciente. Y ya después podemos continuar con la terapia. Que el ideal es dar una terapia hormonal transdérmica. Insisto, ya sea parches, geles o implantes hormonales. Y no está contraindicado con las comorbilidades dar antiagregantes plaquetarios, estatinas, antidepresivos,
tratamiento de la hipertensión, como las IECAS. Entonces todo esto va a favorecer que nosotros demos en conjunto con la vitamina D, ¿sí? Que es un antioxidante también muy importante, pero recordar que el mejor antioxidante que la mujer tiene es el estrógeno. Entonces, también el aspecto del síndrome genitourinario de la menopausia, que no todo el mundo lo toma en cuenta. 75% de las mujeres van a tener problemáticas importantes en este sentido. Van a tener alteraciones de ardor, resequedad, dispareunia, disuria, dolor. Entonces, nosotros podemos dar un tratamiento hormonal, ¿sí? E incrementarlo, dar un tratamiento con láser para favorecer con el láser CO2. Hay estudios importantes de Mona Lisa Talks donde ya se favorecen todos estos aspectos, y en las pacientes dar tanto en conjunto una vida sexual activa, tratamiento hormonal menopáusico y láser es algo que va a favorecer que tengan una vida saludable. Para que todas estas mujeres de todo el mundo, de toda América Latina, sean beneficiadas y tener esta información en estas 3 etapas de la vida que hemos comentado en este simposio de ley. Pero ya para terminar con este aspecto, ya finalizando, recordar algunos puntos importantes. Si nosotros damos una terapia hormonal dentro de la ventana de oportunidad de los primeros 10 años, tenemos 30% menos Alzheimer, menos Parkinson, menos resistencia a la insulina, menos enfermedades vasculares cerebrales, menos problemas cardiovasculares, menos osteoporosis y se mejora el perfil neuroquímico. Si nosotros damos un tratamiento adecuado tempranamente en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál es la receta? La receta para superar este periodo: hay que mejorar el estilo de vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice: morir joven lo más tarde posible. Y eso depende del tratamiento que le damos. Y nosotros somos parte fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Aplicar los tratamientos necesarios y obviamente recuperar su actividad previa, mejorar, es una etapa de un renacimiento. Y no olvidar de consultar a su ginecólogo, obviamente que sea especialista en esta etapa de climaterio y menopausia. Hay que ir por ellas, hay que informarles adecuadamente, hay que decirles radio, prensa, televisión, y no ensimismarnos nada más nosotros. De repente hay gente maravillosa que está en este congreso, profesores, y la diferencia entre los profesores y ustedes como alumnos es que nosotros tenemos las diapositivas, pero ustedes saben mucho más de lo que estamos hablando. Entonces hay que ir por ellas, informarles, hacer eventos, pero dar información veraz para que sepan que se puede mejorar su nivel y calidad de vida. Y evitar que las mujeres estén aquí como esta paciente. Dice, como esta película de Clark, mira nada más, mi pecado fue nacer. ¿Por qué? Porque no tuvo la información adecuada, nunca le dijeron, nunca se preocuparon por ellas. Y ella hace la diferencia para que nosotros las tratemos de manera diferente. Entonces vamos, yo quiero felicitar a todas ustedes, las doctoras, las que están y las que se fueron por su trabajo, las que dieron su vida por la salud, por la medicina. Honor a ellas. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Obrigado. Dios los bendiga, de Torreón para Brasil, para América Latina. Un placer. Gracias a todos. Felicidades en este congreso. Si me permiten, debo informar que el doctor Peter Chedraui no presentará su palestra debido a problemas familiares de última hora. Voy a tentar dar un resumen do tópico que le correspondía, espero no decepcionarlos. Comparto pantalla. Bueno, entonces, reemplazando un poquito al doctor Peter Chedraui, como dijimos,
vamos a dar una semblanza de tema. Entonces, lo que se viene al principio de esta enfermedad, en realidad lo que se decía era que el COVID no afectaba a la mujer embarazada. De hecho, los primeros tiempos se decía que no había ningún problema y que no habían complicaciones. Sin embargo, con el correr del tiempo se fueron encontrando que las mujeres que estaban embarazadas y contraían COVID tenían el doble de probabilidades de dar a luz prematuramente. El estudio que hoy tenemos, el más grande, que se publicó recientemente en el JAMA, ha estudiado 43.000 mujeres embarazadas, incluidas 1.300 que dieron COVID positivo. Y sabemos que todas aquellas mujeres que han estado en contacto con el COVID no solo tienen riesgo de tener un parto prematuro, sino a su vez tenían riesgo de presentar más riesgo de tener sepsis y problemas de coagulación. Inicialmente se recomendaba que las embarazadas no se vacunaran, pero esto más que nada estaba relacionado a la práctica estándar que se hace con la mayoría de los medicamentos. Las mujeres embarazadas quedan de costado, digamos, hasta tanto se prueba la seguridad de la medicación. Hoy en día, los diferentes países del mundo aconsejan la vacunación completa de mujeres que estén programando un embarazo o que estén en edad fértil, aun cuando no están programando un embarazo, pero que tengan, por cuestiones de tener relaciones sexuales, posibilidades de quedar embarazadas, y de mujeres que se embarazadas, y aquí sí, las edades en que se indica la vacunación varían de acuerdo a cada país, pero la variación está para la primera dosis entre las 8 y las 18 semanas, dependiendo de cada país. ¿Cuáles son los riesgos demostrados según los distintos estudios hoy en día? Científicos del Reino Unido aseguran hoy que la mujer embarazada con COVID corre un riesgo mayor aún durante el embarazo, que además de todos los riesgos de salud, que como bien lo ha manifestado el doctor Lucas Marchesán o la doctora Milagros Sánchez o el doctor Raúl Domínguez, los riesgos que este virus podrían generar en todas las mujeres. Entonces, la embarazada, a su vez, tiene mayor riesgo aún. El estudio de estos del Reino Unido concluyó, y este estudio incluyó aproximadamente 2.400 embarazadas con SARS-CoV-2 y encontró que las mujeres que tenían una infección de moderada a grave tenían más probabilidades de tener un parto por cesárea, un parto prematuro, morir cerca del momento del parto o sufrir enfermedades graves por trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragia postparto o infección distinta del SARS-CoV-2. Es muy importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de mujeres sanas embarazadas. Estamos hablando de mujeres que tienen alguna comorbilidad ya relacionada o previa incluso a su embarazo. A veces son patologías concomitantes, a veces patologías que se desencadenan durante el embarazo. Entonces, si bien todas las embarazadas podrían tener estos riesgos, la realidad es que mucho tiene que ver el estado de salud previo al embarazo o durante el embarazo de estas mujeres. Científicos de la Universidad de Edimburgo coinciden también con estos estudios y ellos publicaron hace unos meses un estudio donde afirmaban que mujeres embarazadas que contraían el COVID dentro de los 28 días posteriores a la fecha de parto, o sea, estamos hablando de puérperas, recuerden lo que acaba de hablar el doctor Raúl Domínguez con respecto al puerperio, tienen el doble de probabilidades de dar a luz prematuramente, o que tenían incluso 4 veces más probabilidades de haber tenido un morginato. Los expertos no especulan sobre por qué
las futuras madres que se contagian de COVID al final del embarazo corren mayor riesgo. Pero, y aquí sí lo que el doctor Lucas Marchesán también planteó, el estrés también afecta y debilita el sistema inmunológico, no solamente de la madre, sino también del feto. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el COVID afecta a la mujer embarazada, afecta al sistema inmunológico. Hace muy poco tiempo, hace una semana atrás, escuchamos al doctor Gilmore decir que hablar de que la mujer embarazada tiene un sistema inmunológico debilitado es hablar erróneamente. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el estrés que el embarazo de por sí genera en una mujer y en su feto, obviamente sí puede debilitar el sistema inmunológico y por lo tanto podría estrés generar todas las complicaciones que sí vemos en mujeres embarazadas con COVID. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de mujeres embarazadas y COVID? Primero, insistir en la vacunación global de toda mujer en edad fértil. Mujer en edad fértil, aun cuando no esté buscando un embarazo, debería ser vacunada. Segundo, reforzar el cuidado de la mujer embarazada con riesgo de contagio o que ha tenido COVID, que no vuelva a contagiarse. Tener en cuenta el riesgo del parto prematuro, de la hipertensión arterial y el tromboembolismo. Hay estudios que hoy ya nos demuestran y nos aclaran el mayor riesgo de preeclampsia en este tipo de pacientes, relacionados fundamentalmente por todo el sistema inmunológico y el trombótico que tenemos afectado durante el proceso inflamatorio que el COVID genera en las personas. Tener presente que la embarazada con un buen estado de salud tiene menos riesgo de tener un mal pronóstico. No olvidarnos, sin embargo, que podría ocurrir este mal pronóstico, que el resultado podría ser adverso. Nosotros, como siempre decimos en obstetricia, podemos presumir un resultado, pero no podemos predecirlo. Por lo tanto, decir que una paciente embarazada, porque era sana, no va a tener un mal pronóstico o no va a tener un fenómeno adverso durante el embarazo si se contagia de COVID, es muy arriesgado. Si la embarazada se contagia de COVID, entonces debe tener muy claro que los efectos adversos pueden presentarse y que debe ser manejada en servicios que estén preparados para controlar a esta embarazada. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que es una paciente que si se contagia de COVID deberá estar, de acuerdo al cuadro, aislada o en su domicilio, si el cuadro es un cuadro leve o asintomático, o si debe ser internada en aislamiento y debe ser asistida por todo el equipo que requiera para, obviamente, el tratamiento de la complicación que esta mujer embarazada internada presente, sea una complicación trombótica, sea esta una complicación respiratoria, sea esta una complicación hepática, que también se ha visto, o cardiovascular. Tener presente, y esto es algo también que hoy ya sabemos, que el contagio no es solo vertical. Al principio de todos los estudios se hablaba mucho de que el contagio solamente ocurría en el canal del parto, y por eso es que se había aconsejado en ese momento utilizar la cesárea como única vía de finalización de un embarazo. Hoy en día sabemos que esto no ocurre y que puede ser transmitida la enfermedad intraútero. Mujeres no vacunadas se han encontrado, obviamente, al nacer fetos y recién nacidos con COVID, y se han encontrado placentas con virus, con enfermedad. O sea que el contagio no solamente es vertical, sino también es transversal. Y reforzar fuertemente la importancia de la vacunación, no solo para la embarazada, sino también, o sea, no solo para el beneficio, digamos, de la embarazada, sino también para el beneficio del producto de ese embarazo. Hemos encontrado, y hay muchísimos estudios ya que lo demuestran,
que el niño, el recién nacido, hijo de madre vacunada al COVID, tiene inmunidad activa por lo menos durante los primeros 3 a 6 meses de haber nacido. Entonces, reforzar la vacunación es sumamente importante en estos casos. Muchísimas gracias. Ok. Muito obrigada. Obrigada pelas apresentações. Obrigada, Alejandra, por esse resumo muito claro em relação à gestação e Covid. Nós temos muito pouco tempo para finalizar, a gente ainda tem encerramento, então nós vamos fazer apenas uma pergunta, que é, um minutinho, que eu gostaria de propor para o Lucas a pergunta em relação aos dados que ele apresentou, esses resultados que tu apresentaste do impacto em pacientes internadas por Covid, poderia ser influenciado pelo uso de doses altas de corticoide sobre a pulsatilidade? Agradeço a pergunta, acho que é uma pergunta muito pertinente, né? Eu falei das coisas que poderiam influenciar, nós falamos um pouquinho da ação direta do vírus e até da alteração do eixo hipotálamo-hipófise. É muito importante a gente lembrar, eu acho que não vai ter um estudo em relação a isso especificamente, porque lembrando que a indicação de glicocorticoide, por exemplo, para as pacientes internadas, era para pacientes internadas, ou seja, com casos mais graves de Covid-19. Então, nós teríamos que comparar 2 grupos totalmente heterogêneos, aquelas que receberam o corticoide e eram mais graves com pacientes que não receberam e que estavam tratando em casa. Então, nós não teremos esses dados. Mas, pensando fisiopatologicamente, eu acho que tem sentido se a gente lembrar da própria amenorreia hipotalâmica, né, onde a gente tem alterações do eixo corticotrófico e a pulsatilidade do GNRH ela é alterada. E lembrando também que altas doses de corticoide, para COVID, os protocolos, a maioria das vezes, estabelecem uma dose de pelo menos 6 miligramas de dexametasona, então é uma dose bem importante. Isso altera, inclusive, o eixo tireotrófico, a gente sabe, então, e que também é importante na ciclicidade, enfim. Então, acho que não teremos essa resposta em forma de ensaio clínico, mas sim, fisiologicamente falando, eu acredito que seja, junto com toxinas inflamatórias e etc., uma das causas, sim. Acho que é muito pertinente. Ok, nós estamos recebendo algumas mensagens de elogio à mesa, então eu passo para todas e para todos. E vocês podem permanecer na sala. Eu gostaria de proceder, então, à premiação e o encerramento. Então, já em relação, juntando as duas coisas, porque nós estamos realmente no fim de tarde, queria dizer que hoje é o dia do aniversário de Porto Alegre, então, pelo menos os porto-alegrenses querem comemorar, vamos dar essa possibilidade. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à equipe de apoio, às instituições que deram e que dão suporte ao ENDO Feminina, aos palestrantes, moderadores, à Comissão de Avaliação de Trabalhos, e, em especial, a presença de todos vocês. Eu vou, então, passar a premiação. Gostaria de informar que a Comissão de Avaliação, queria dar o nome dos colegas que foram muito dedicados em avaliar, em questionar os autores dos pôsteres e que finalizaram, então, com essa premiação, que são os doutores Alejandro Mansur, de Chile, que representa a LEG, Alexandre Hall, do DEFAT, Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade, de Santa Catarina, a Andréa Naco, que é a responsável pelo Centro de Reprodução Humana do Hospital Fêmea, aqui de Porto Alegre,
a doutora Dolores Pardini, da Unifesp São Paulo, Rafael Scheffel, nosso da SBEM Rio Grande do Sul e colega do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas, Ricardo Meirelles, do DEFAT e do IED, Rogério Friedman, chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Selva Lima, do Uruguai, representando a LEG, e Vitória Borba, da Universidade Federal do Paraná. Nós temos 3 premiações. As 3 premiações receberão como prêmio uma inscrição para o 19º Endo Feminina em 2023, que esperamos será presencial, e além disso, o primeiro lugar ganhará também a inscrição na próxima reunião anual da Androgen Access and PCOS Society. Então, vamos às premiações. O terceiro lugar, o título é Perfil Hematológico de Homens Trans em Terapia Hormonal de Afirmação de Gênero. Os autores são a Eliane Dias da Silva, Tayane Muniz Figueira e eu. Parabéns. O segundo lugar são os fatores sociodemográficos em gestão dietética e prevalência de sobrepeso, obesidade, em adolescentes de 2 capitais do norte e do sul do Brasil. Os autores são Ivanice Fernandes Barcelos Gemelli, Thaís Razia Silva, Edson dos Santos Faria, Maria Tereza Anselmo Olimpo, enfim, a equipe do Hospital de Clínicas. E o primeiro lugar, qualidade, falando dessa mesa que a gente acabou de finalizar, qualidade do cuidado de mulheres com diabetes gestacional durante a pandemia de Covid-19, poderia um legado positivo. Os autores são Georgia Oliveira Ávila, Janine Alessi, Amanda Cunha Ritter, Roberta de Pádua Borges, Gabriela Reidenteló e Beatriz Chan. Eu parabenizo a todas vocês, e a quem quiser olhar os trabalhos, isso vai ficar disponível durante um mês, é só entrar de novo, acessar o nosso Endo Feminina e verificar esses trabalhos. Parabéns de novo a todos os premiados e também aos demais participantes. Os trabalhos foram avaliados, há comentários lá. E, enfim, desejo a todos um ótimo final de tarde, aproveitem o fim de semana e até 2023, no próximo Endo Feminina, nos vemos lá. Muito obrigada, obrigada a todos.